Buenas. Buenas. Hoy me encuentro una vez más aquí, a la par del señor David Hernández, y bueno, a la par de todos los ignorantes, ¿por qué no? ¿Verdad? Que tenemos muchas preguntas. Hoy estamos acá con un invitado además para hablar sobre el déficit atencional, cosa que sus anfitriones del día, al menos 2 de 3, tienen. Y también muchas dudas. Pero hoy estamos con la psicóloga María Salvadora, que nos va a estar sacando de nuestra ignorancia un poco. Nos va a estar contando de qué nos pasa a nosotros dos. Así es. Pero le voy a dar el pase a ella para que nos cuente qué ha estado haciendo, quién es y por qué nos puede ilustrar hoy. Ok. A ver, bueno, psicóloga, como ya dijeron, ramonense, si se puede decir. Se puede. Se puede. A ver, en cuanto a estudios, tengo una maestría que tiene un nombre larguísimo. Es maestría en Psicología Aplicada a las Ciencias de la Salud, Muy corto. con una especialidad en Psicología Clínica y luego un doctorado en Psicogerontología, pero con perspectiva del ciclo vital. Luego, ¿a qué me dedico? Bueno, soy terapeuta o ejerzo lo que es la clínica y también la parte docente. Digamos, con diferentes cursos, tanto de desarrollo humano como de clínica, de psicología clínica, también la parte sistémica por ahí, entonces un poquito de todo esto. Me encantaría dedicarme un poquito más a la investigación, pero bueno, ahí está en proceso. Me da risa que David dijo muy corto y todavía iba a medio título. Sí. Pero bueno, esa presentación estuvo un toque muy académica, María. ¿Quién es usted realmente? Ok, si lo diera en una frase, por ejemplo. Como una frase, por ejemplo. Ok, yo diría que yo soy como una flor o una mata, para hacerlo más campesino, Okay. que crece o florece aún en el cemento. Ok, ¿y ustedes? Qué buena. ¿Quiénes son? Yo soy chicle debajo de la mesa. David sería el chip debajo de la mesa. Ay, qué buena. Ahora me siento intimidado ya. Pero yo me catalogo como un catador de contradicciones de las personas. Me encanta las que la gente se contradiga a sí misma. Diríamos en psicología que un poco captar las sombras. Usted me dirá qué dicen. Bueno, la vez pasada les contamos que Burro y yo somos psicólogos, pero solo lo estudiamos, nunca lo ejercimos. Y creo que estudiamos honestamente suficiente para pasar la carrera. Entonces, Sí, eso sí. usted me dirá qué hablan ustedes. Burro y yo no decimos eso casi nunca. ¿Y les sirve para la vida? Pues sí, digamos, todavía hoy día yo pienso en cosillas como, a mí me gustaba mucho la parte de conductismo, entonces de pronto me sirve para ayudarme como a organizarme de vez en cuando, así como haciendo mis propios programas de reforzamiento, aunque no sea muy exitoso, por lo menos hago un intento. ¿Y a vos, Dani, te gusta cuál enfoque? Me gusta... Variadillo, ¿eh? Sí, yo de repente me gustaba mucho la Gestalt, pero no siento que haya leído suficiente para afirmarlo con la seguridad que quisiera hacerlo. Ok. No ha cerrado el ciclo. No he cerrado el ciclo. Sí. Pero bueno, hablando de cerrar ciclos y empezar cosas, voy a empezar haciendo una pequeña sucesión. Usualmente los que teníamos DA, ¿verdad? También le llama a la gente, o TDAH, que fuera de micrófonos estábamos diciendo que es complicado decirlo junto. Creo que usualmente la gente con déficit atencional suele verse como, imaginarse como un niño, ¿no? Este niño, más que distraído, hasta inquieto. Pero entonces yo quería arrancar esta conversación preguntándole a María, ¿qué es realmente el déficit atencional? Okay. Además es una palabra complicada. Es complicada, bueno, porque son dos. Imagínate. Que es muy amplia. Es muy amplia. Porque, bueno, luego ahí podemos hablar sobre, porque se llama trastorno déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, ahí lo vamos a ver. Pero, digamos, está también la controversia de si es un trastorno o es una condición. Pero bueno, eso lo hablamos ahí más adelante. Al final, digamos, el TDAH tiene que ver como con dos grupos. Uno que es la inatención, que tiene unos indicadores, y el otro de la parte de hiperactividad con impulsividad. También por ahí se puede agregar como lo de irritabilidad o sin irritabilidad. Pero bueno, son como estos dos grupos. Cada grupo tiene sus indicadores. Habrán personas que tienen indicadores para inatención, pero no necesariamente para hiperactividad e impulsividad. Habrá gente que tendrá indicadores para hiperactividad e impulsividad, pero no para inatención. Una serie de combinaciones. Exacto, y habrá gente que cumple con los dos bloques, por decirlo así.
Y aplica tanto para personas menores de 17 y personas mayores de 17. Y digo esto porque en el DSM, digamos, hacen la diferencia a partir de los 17 años, en el DSM-5, en donde, por ejemplo, las personas mayores de 17, adultos o personas mayores de 17, deberían de cumplir 5 de los, creo que 9 indicadores que tiene cada grupito. Y las personas menores de 17 tienen que cumplir unos 6 indicadores en cada grupito, según, digamos, si tiene esto combinado o tiene alguno de los dos. Y bueno, al final esos indicadores se tienen que sostener más o menos por más de 6 meses, digamos, para que sea considerado como tal. Como, así. como para las personas que nos escuchan y que no sepan de pronto el DSM, ¿cómo le diría a la persona? Es un manual de diagnóstico. No solamente está el DSM, está el CIE, que ahora estamos en el CIE 11, está el DSM, que ahora estamos en el 5, pero también hay otros, digamos que manuales de diagnóstico o manuales de trastornos mentales. En algunas instituciones tal vez utilizarán más el CIE, por ejemplo, el área médica suele utilizar más el CIE, pero por lo menos yo y por lo general en psicología utilizamos más el DSM, ¿verdad? Como para tener un punto de referencia, aunque hay críticas, ¿verdad? También al DSM, entonces, ¿verdad? Ahí también pueden haber sus críticas, incluso con el tema también de los indicadores para los diferentes diagnósticos, incluyendo incluso el de trastorno de déficit. Sí, que trae ahí como distintos criterios, uno puede decir como, bueno, presenta esto y, ¿verdad? Ya después de esos conjuntos ya dice, bueno, puede ser que sí tenga. Sí, que justo eso es lo que ella se refiere como indicadores muchas veces. Que de hecho me lleva a mí a una pregunta, don Daniel. ¿Qué pregunta, burro? Tenemos aquí un especialista. Es de las primeras, inclusive. Wow. Porque hablando del manual, puede pensarse que una persona tiende a autodiagnosticarse porque puede haber listas de criterios en línea, ¿verdad? Entonces puede decir como, y seguro yo tengo déficit atencional, ¿verdad? Porque yo vi que tengo tantos indicadores, digamos. Ajá, ¿con qué ojos ve usted a una persona que de pronto se autodiagnostica así? Ahí el tema es, digamos, no es lo conveniente, o sea, no es lo indicado o lo recomendado, porque siempre es importante que haya una persona especialista que pueda, digamos, hacer todo el proceso de evaluación para ir viendo si la persona cumple, digamos, con ciertos indicadores, ya sea de inatención, de hiperactividad con impulsividad o ambos, ¿verdad? Como les decía, de pronto la persona tiene que cumplir con una cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Que eso se ha ido presentando por una cierta cantidad de tiempo, tiene que haber una afectación por lo general en por lo menos 2 ámbitos de su vida, por ejemplo, a nivel, digamos, de familia, escolaridad, etc. También hay un tema ahí, antes, digamos, hace un tiempo atrás, estaba como muy enfocado en lo que era niñez y adolescencia, y se dejaba un poco de lado la parte de la adultez, y ni qué decir de la adultez mayor, ¿verdad? Eso sí, para que, digamos, se dé, digamos, el diagnóstico como algo importante a tomar en cuenta para un posible diagnóstico es que esté presente, digamos, o que se haya visto que estaba también presente antes de los 12 años, que antes incluso era antes de los 7 años. Y ya ahora digamos que se ha extendido un poco más arriba antes de los 12 años, porque no es algo que te surge a los 25 años, sí, porque te pasó algo, digamos. No es como que uno nace, de pronto está, entre comillas, bien, y de pronto ya tiene... Exacto, exacto. Como que tuvo una ruptura amorosa a los 25 y le brotó, digamos. Sí. Es algo que... me dio mi déficit. Exactamente. Es algo que al final, digamos, se presenta de que la persona estaba pequeñita, y obviamente va a tener un proceso de evolución, digamos. Al final, todos los trastornos se entienden más como una combinación entre genes y ambientes, ¿verdad? Hay una cierta predisposición ante la situación, pero obviamente esta de pronto se da porque se dieron también unos factores ambientales que propiciaron que esto brotara o que esto surgiera. ¿Okay? Cuando hablamos ambientales, todo aquello que con lo que la persona no nació, ¿verdad? Todo aquello que va pasando la persona,
que pueden ser crianza, pueden ser traumas, pueden ser situaciones socioeconómicas, o sea, todas las cuestiones externas a la persona que fueron generando, digamos que puntos para que al final esto terminara de darse. Porque los trastornos antes se veían de forma categorial, ¿lo tiene o no lo tiene? Por ejemplo, ahora se ve más como un continuo, ¿verdad? Se ve más como que el mismo trastorno tiene un proceso, digamos, evolutivo, en donde pasa por una serie de fases. Entonces, hay personas que de pronto comenzaron a pasar por esas fases, el trastorno comenzó a pasar por esas fases, pero no llegó a ser tal cual, ¿verdad? Como un trastorno como tal, o ya, digamos, con todas las fases constituidas, o haber pasado por todas las fases hasta que se, digamos, constituyera el trastorno como tal. Entonces, hay personas que podrían presentar, digamos, que algunos rasgos, por decirlo así, pero no tienen el trastorno como tal, porque podría ser que al pasar por una serie de fases, tal vez se dieron algunos factores protectores que lo detuvieron ahí, ¿verdad? Y no se terminó de culminar. En cambio, hay gente que, digamos, le da la vuelta completa, por decirlo así, ¿verdad? Que todo va pasando por una serie de fases hasta que ya el trastorno como tal se manifestó. Yo aquí quiero aprovechar para preguntar una cosa, porque ahorita al principio usted dijo que a veces se ve como una condición, un trastorno, otra vez estamos hablando de trastorno. ¿Qué es la diferencia entre un trastorno y una condición y por qué el déficit como tal oscila entre...? Ok. Hay el tema, bueno, a veces hablamos de trastorno, enfermedad, síndrome, por ejemplo, el tema de espectro, son como diferentes nombrecitos, ¿verdad? Y que a veces se toman como sinónimos, pero que no son lo mismo, ¿verdad? El trastorno se ve más como un desequilibrio, como algo que se tiene como que en cierta forma ajustar o equilibrar, pero se parte de que algo de pronto no está bien, ¿ok? Y hay que buscarle, digamos, que ese equilibrio. Pero cuando se habla de condición, estamos hablando más de una neurodiversidad, por ejemplo, en el TDA o incluso en el autismo. Estamos hablando de una neurodiversidad que tal vez no es tan típico, pero que no es que el cerebro está enfermo, está mal, ¿ok? Sino, por ejemplo, todos los cerebros son distintos, todos. Pero digamos que lo que se conocen como neurotípicos son cerebros que tienen, digamos, un funcionamiento similar en diferentes aspectos, como por ejemplo el control de impulsos, el procesamiento de la información, la regulación de la atención, por ejemplo también, bueno, en diferentes ámbitos tienen un funcionamiento similar, aunque todos los cerebros son distintos, porque volvemos a lo mismo de la combinación entre genes y ambiente que tiene cada persona. Pero ya los cerebros neurodivergentes son cerebros que, digamos, ese funcionamiento no es, digamos, tan promedio, sino que se sale de ese promedio. Pero en realidad es un cerebro que funciona diferente al promedio, pero no necesariamente hay que catalogarlo como un cerebro que está mal, está enfermo, ¿verdad? Lo que pasa es que el mundo está como muy hecho, por decirlo así, para los cerebros neurotípicos, claro, y no para los cerebros neurodivergentes. Porque, por ejemplo, el tema de los horarios en el trabajo, o sea, el hecho de una jornada de tanta cantidad de horas, el mantener la atención por una cantidad de tiempo, o sea, hay demandas del ambiente o demandas externas que están como muy hechos para los cerebros neurotípicos, que son neurotípicos, aunque hay diversidad entre ellos mismos también, porque aparte de ese funcionamiento más o menos similar que tienen, digamos que la estadística indica que son como los más frecuentes. Al final es un punto de comparación. Qué tan anormal o normal sea algo, al final tiene que ver con un punto de comparación. Claro. Tiene sentido también, bueno, hablando de manera, digamos, estadística y que sea frecuente o no frecuente, de que queda la incógnita de que hoy día pareciera como que hay más gente con déficit atencional, ¿verdad? Como que no sé si se estará sobrediagnosticando o qué, no sé. Okay. De hecho, antes de que nos responda, quiero agregarle a eso, porque es por ahí una de las preguntas
que estarían, ¿verdad?, en redes, que es como que nace esta ola, ¿verdad? Como de pronto, como que todos, en alguna generación, todos tenemos esto. Sí. Algunos parecieran con nuestros Sí, ojos. que se dice que está de moda, por ejemplo. Claro, como que se puso de moda y de hecho las palabras que usaban en la pregunta que nos tiraba incluso usaba que si se romantizó de pronto. Y entonces... Voy a empezar por esto último y también terminando un poco la idea de antes, de lo normal y no normal. Eso es un debate también, qué es lo que consideramos normal o anormal, ¿verdad? Que siempre es como una discusión muy importante, ¿verdad? Para justamente, digamos, tratando de ser lo más inclusivos incluso, ¿verdad? En esos términos. Luego, con la parte de romantizarla, es esto, digamos, que está el debate hablando de si es un trastorno o una condición, ¿verdad? Entonces, los defensores de que se le siga llamando trastorno es porque lo que dice es que, digamos, que la vivencia de las personas con TDAH sobre todo aquellas que generan malestar, es algo muy real. O sea, que cuando se habla de... La crítica es más que todo que si se habla de una condición como que es una neurodiversidad y que no se tiene que considerar, ¿verdad? Esto de que el cerebro está como enfermo, que a veces podrían de pronto romantizar, digamos, el TDAH como digamos, una neurodivergencia, pero como que si no existiera malestar o no la pasaran mal. ¿Okay? Entonces los defensores del trastorno dicen que al hablar de trastornos está, digamos, que visibilizando el hecho de que tener este diagnóstico es todo un tema para la persona que lo tiene, ¿verdad? Pero bueno, ahí es donde viene la crítica. Desde mi postura, ¿verdad? A mí me gusta más, estoy más aliada a la posición de condición, de que se tiene, digamos, una condición y que no es que se ignore el sufrimiento. Lo que pasa es que el sufrimiento viene también porque la persona tiene que adaptarse a una sociedad que de pronto no se ajusta tanto a esa diversidad. ¿Ok? Sí, entonces perfectamente. Ajá. Siendo alguien que tiene el trastorno diagnosticado y demás. ¿Te sentís trastornado o condicionado, Burro? Identificado, tal vez. Sí, que condición no es condicionado. Ajá, sí. Por eso te pregunto un poco. Y luego con esta parte de porque, digamos, empieza a haber como más diagnósticos de personas con TDAH, digamos, hay una parte crítica y es justamente a los manuales diagnósticos de que a veces hay que cumplir con menos indicadores para tener el diagnóstico. Entonces, claro, eso abre la posibilidad de que más personas entren, por decirlo así, ¿verdad? Y bueno, hay toda una crítica también hacia los manuales de diagnósticos, también por el hecho de que pueden haber casas farmacéuticas detrás y, ¿verdad?, que hay un interés en que haya diagnósticos para justamente más personas de pronto consuman cierto tipo tal vez de productos, ¿verdad? Claro. Pero también es cierto que hablando de estos dos subtipos, por decirlo así, ¿verdad?, de inatención y el de hiperactividad con impulsividad, lo que pasa es, por ejemplo, el subgrupo de hiperactividad con impulsividad es más evidente. Entonces, era el que por lo general se tendía a diagnosticar más, porque es digamos que el tipo más problema. Okay. Sobre todo en la infancia, que es donde más se detecta, sí, porque ese chiquillo de pronto inquieto, problemático, sí, entre comillas, ¿verdad? Que a la maestra o a la mamá o al papá, qué sé yo, les empieza como a preocupar esa conducta, es un poco molesta, etcétera. Y entonces va justamente ante un especialista para que haga su evaluación y termina, digamos, que con el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la gente que es solamente, o sea, las personas que pertenecen al grupo de inatención, que es el típico, digamos, este déficit de atención-concentración, era gente que pasaba, que tal vez no se le diagnosticaba tan pronto porque no molestaban tanto. Eran malos soñadores, los que se veían un poco ahí como en las nubes, pero de pronto no tenían conductas, digamos, tan disruptivas, ¿verdad? Estaban en su pupitre. Exacto, y aquí viene. Con los ojos vacíos. Exacto, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que ahora, tal vez también por la educación y también que la gente accede más también a la psicología y menos también hasta, digamos que estereotipos en relación a la psicología, ahora menos que antes. Entonces también empieza a haber, digamos, empieza a diagnosticar más a personas de este subtipo, lo cual obviamente va a incrementar la estadística, ¿verdad? Y también pasa que hablando de diferencias entre hombres y mujeres, hay un predominio, obviamente hay excepciones, pero hay un predominio
de la inatención en mujeres, o sea, predominan más las chicas que tienen este diagnóstico, que son más del grupo de inatención, que de las de hiperactividad e impulsividad. Y los varones tienden a predominar más el de hiperactividad que el de impulsividad. Entonces también lo que pasaba eran que a las chicas, digamos, se les diagnosticaba menos porque, digamos, que eran más del subtipo de inatención. Aparte que las mujeres también por la presión social que a veces tenemos de ser como unas buenas niñas, entonces de pronto desde más pequeñas aprendían a encajar un poco más, digamos, en la normativa, en lo esperable para la sociedad, para la conducta femenina, ¿verdad? Entonces, de pronto pasaban más desapercibidas o eran menos problema, por decirlo así, y entonces tal vez no se daban cuenta que tenían un déficit de atención y por ende, digamos, se les diagnosticaba menos. Pero ya todo esto, digamos, ha ido cambiando también, digamos que es algo para bien, o sea, porque de pronto hay más gente con ese diagnóstico. Y también estaba el hecho de que antes se diagnosticaba más en personas menores de 17, por decirlo así, y ahora se está diagnosticando también a personas adultas, ¿verdad? Que de pronto por temas laborales, etcétera, se ha visto en la situación de tal vez ir a un proceso psicológico o tener alguna evaluación. Y entonces también al meter al grupo de personas adultas se incrementa también un poco más esta estadística. En un adulto, bueno, sí hay diferentes personas y como son diferentes, entonces tal vez la forma en la que se vivencia o no sé, se vive el déficit vaya a ser diferente, pero si pudiésemos como englobar, digamos, al adulto con déficit atencional, adulto o adulta, ¿verdad? ¿En qué áreas, cómo lo ve afectado, verdad? Usted mencionaba que tal vez de la vivencia, no sé, como la dolencia fue que usó la palabra, no recuerdo exactamente, está ahí. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve la vida de un adulto con déficit atencional afectada? Ok. Y si hacemos diferencia, por ejemplo, con personas menores de edad, si lo vemos en perspectiva del ciclo vital, digamos que cuando la persona es un niño o una niña, tiende a ser más visible en el sentido que es más motor, más conductual, digamos, más de estar inquieta, digamos, en relación al movimiento, digamos, físico, ¿verdad? Que la conducta. Conforme la persona se va haciendo adulta, se vuelve más una inquietud interna, ¿ok? Entonces, de pronto, cuando ya tal vez en una persona adulta se ve más tal vez movimientos sutiles como mover el pie o un lapicero, pero ya no es aquella conducta como la del niño o la niña, ¿verdad? Que brinca por todo lado. En parte, digamos, obviamente por el cambio que se va viviendo de niñez a adolescencia, pero también tiene que ver ahí mucho la parte social, ¿verdad? De lo permitido, ¿no? Según sea uno niño, niña o ya persona adulta. Y en la persona adulta empieza a ser algo como más interno, ¿verdad? Esa agitación, esa inquietud empieza a ser como un poco más mental, en donde ya se da más eso de la pensadera, el de brincar de un pensamiento a otro, la parte también como de la inestabilidad emocional, el tema de control de impulsos, que tal vez cuando estaban más pequeñitos, tal vez tenía que ver mucho esto de no poder estar quieto y estar como moviéndose, pero tal vez en una persona adulta sea más compras compulsivas, por ejemplo, estar cambiando de trabajo, por ejemplo. ¿Por qué está hablando de mí? Estamos en terapia ahorita, dice. Sí. De hecho, me llama la atención porque a veces siento que también es como un tema muy de niño, se ve de niño, porque casi que todo el esquema de cómo abordarlo es realmente para los profesores y para los papás, como que es como para sosegar al chiquito malcriado. Que esa es una ventaja que tienen, digamos, las personas menores, que cuando se va haciendo persona adulta se va perdiendo. Y si no se le enseñan las herramientas, que a veces no pasa, la persona llega a ser adulta y es todo un tema, ¿verdad? Porque digamos que todavía en la niñez o en la adolescencia hay un cierto, digamos, un cierto control, una cierta gestión parental o del sistema educativo que le contiene,
¿verdad? Sí. Y lo que pasa con los niños y las niñas o personas adolescentes, lo que sucede es que, digamos, esa contención se agradece porque no saben generarla para sí mismos, digamos, es algo como que no van aprendiendo. Entonces se agradece mucho esa contención, como esa estructura, porque es una forma de irles como enseñando a lograrlo. Pero cuando se llega a, digamos, a la adultez, incluso a la adultez joven, desaparece tal vez centro educativo porque estás en la universidad, tú estás trabajando, desaparece tal vez papá y mamá y como figuras que regulan un poco más y le queda todo el trabajo a la persona adulta, ¿verdad? Y ahora qué hago con todo esto. Exactamente, cómo gestiono, digamos, todo esto. ¿Por qué me estoy metiendo en estos problemas? Que incluso cuando se es persona mayor, por ejemplo, el tema es que desaparece el trabajo. Si ya la persona está jubilada, entonces se le va, digamos que el último, digamos que sector de contención que podría tener alguien como para ayudarse a regularse un poco más. Y entonces si de pronto no ha desarrollado una serie de herramientas o de recursos para ir afrontando eso, sabiéndolo gestionar, y en la vejez misma se puede topar con una serie de retos, ¿verdad? A la hora de tratar de manejar todo aquello que de pronto tiene dificultades debido, digamos, a la condición, ¿verdad? Claro. Y debido también a lo externo, ¿verdad? Que tal vez no se ajusta mucho. Sí, a mí me pasa mucho que, bueno, viviendo en pareja, ¿verdad? He tenido también que interiorizar qué conductas mías o qué, y aquí voy a usar términos de psicología cuando estaba allá, eventos internos, ¿verdad? Pensamientos, etcétera, ¿verdad? Tener que identificar cuáles vienen de, tal vez, derivados de mi trastorno o condición, y cuáles ya son idiosincráticos, digamos, ya cosas mías. Que también es un poquito difícil determinar, pero una vez identificados tengo que comunicarlos, ¿verdad? Porque de pronto es como, ¿y por qué por quinta vez te dejas este vaso ahí sin lavar? Ahí es como, bueno, es que de verdad es que no lo vi, se me olvidó, pero es que no es, ¿verdad? Como intencional. Y es muy difícil también, o sea, por dicha, mi esposa pues tiene la disposición de entender, pero podría no tenerla, ¿verdad? Y eso sí puede ser un problema, ¿verdad? La vida de pareja también puede ser afectada, ¿verdad? Claro. Supongo que también en vida de soltería porque también tener una pareja le ayuda a tener como ese foco externo de control, porque cuando uno ya comunica es más fácil que otra persona tenga como visión de, ok, se está desviando por este lado y uno es, bueno, okay, entonces me regulo un poco. Pero yo supongo que también ya en soltería no está ese foco. Es que al final, digamos, es porque, digamos, la pareja da esa contención, ¿ok? Que tal vez si la persona es adulta y, digamos, que se maneja muy autónomamente, digamos, y de pronto, bueno, que el trabajo lo da, ¿verdad? Pero la pareja puede ser también una persona que de pronto con la que hay que negociar, ¿entendés? Y hay como que ir teniendo ciertos acuerdos, entonces no puedes hacer como tan libremente muchas cosas en el sentido de que tienes que negociar, ¿verdad? Ahí el tema es, bueno, que aquí hay cualquier posibilidad de combinaciones, ¿verdad? Porque estamos asumiendo, porque una cosa es que, digamos, uno de los dos tenga TDAH y el otro, digamos, sea neurotípico, por ponerle esta palabrita, ¿verdad? Entonces la queja a veces es que la persona, digamos, la pareja que es neurotípica, por decirlo así, puede tener mala carga mental. ¿Ok? Entonces, en algún momento llega como a quejarse, a molestarse, porque siente que tiene, digamos, como alguien al que tiene que estar recordándole las cosas. Entre comillas, ¿verdad? Pero se suele hablar mucho como tener esa relación padre-hijo o madre-hijo, en donde, digamos, la pareja neurotípica siente mucho, digamos, esta carga, ¿verdad? Y tiene que venir ahí también la empatía, ¿verdad? Obviamente en juego, pero también tiene que venir, digamos, la persona con TDAH, digamos, muy dispuesta también a ir trabajando en esas áreas que de pronto ocupa una serie de recursos y herramientas para poderlo ir como gestionando.
Cuestiones como, por ejemplo, volvemos al mismo tema, digamos, el tema de la impulsividad, como el estar cambiando de trabajo, el hacer compras que de pronto afectan la economía, digamos que familiar, de forma impulsiva, ¿verdad? Esas compras. El asunto de tal vez no mantener la atención, porque de pronto te estoy hablando de un tema y se fue, ¿verdad? Y era un tema importante y entonces pues, usted no me ponía mi atención cuando yo le estoy hablando de tal tema, qué barbaridad, ¿verdad? O los olvidos, ¿verdad? De hacer cositas que por ahí eran importantes en el oficio doméstico, etcétera. También pasa que las personas con TDA, algunas de estas personas, o digamos, tienen una cierta, digamos, como sensibilidad o una cierta, digamos, como, más bien como hipersensibilidad de pronto a un comentario que puede ser crítico, que tal vez no va con una crítica, que tal vez no va con una crítica, digamos, que destructiva, es una crítica constructiva, pero la persona lo asume con mucha emocionalidad, claro. ¿Verdad? Una simple observación lo está viendo como si fuera una crítica muy fuerte, ¿verdad? Entonces también se da, digamos, esta reacción por parte de la persona, de la pareja con TDA y se vuelve también un problema, digamos, como de pareja. Y luego también, digamos, se puede dar la cuestión de que si entonces ya me siento emocionalmente desbordado, de pronto puedo ser un poquillo hiriente por ahí, como no digo las cosas y tal vez no las pasé por el filtro, ¿verdad? Y entonces eso también puede generar, digamos que hay roces. Si lo vemos desde la parte de vista más de la soltería o esto que voy conociendo a una persona, ¿verdad? También, que luego ahí podemos hablar de un poquito de esto de la dopamina, ¿verdad? Y la noradrenalina, pero el tema es que cuando estoy conociendo a una persona tengo una dosis de dopamina, por decirlo así, que me genera un hiperfoco en esa persona. Que algo interesante con el TDA no es que no puedan tener atención, es que se les dificulta dónde dirigir la atención. Entonces, porque está esto del hiperfoco, que es totalmente... que está el hiperfoco, que es totalmente lo contrario a lo que la gente creería. Y es esa capacidad a veces de concentrarme tanto en algo que puedo pasar horas y perdí la noción del tiempo y me metí en eso. Siempre he pensado que debería llamarse desorden atencional y no tanto déficit atencional, porque sí, de fijo... Uno no es que no tenga atención, nada más que de pronto si no está enfocada en donde uno quisiera que esté enfocada. Y lo que pasa tiene que ver, digamos, porque algo muy importante para todo ser humano es, digamos, el nivel de dopamina y noradrenalina. Entonces, lo que sucede es que, digamos, incluso lo que la medicación para personas con TDAH, es que ayuda a que la dopamina y la noradrenalina estén como más tiempo en el espacio cerebral, porque no suele estar tanto tiempo en el espacio cerebral para personas con esta condición. ¿Y cuál es el tema de esto? El tema de esto es que entonces si yo tengo una tarea que tiene una meta a largo plazo o es una tarea aburrida, por ejemplo, realmente a la persona con TDAH le cuesta, digamos, arrancar o le cuesta, digamos, mantenerse. ¿Por qué? Porque la dopamina lo que viene, digamos, como ayudar es a generar esta acción para luego tener una recompensa. Pero donde hay un déficit de esto, entonces realmente cuesta, digamos, hacer el arranque y mantenerse, digamos, porque falta esto que te ayude como a esperar esa recompensa que de pronto puede estar muy larga o que de pronto la tarea no es tan interesante. Y aparte la dopamina también ayuda como a ir... filtrando los pros y los contras de consecuencias, ¿verdad? Entonces, eso es todo un tema. Tiene que ver con la motivación, tiene también que ver, también afecta el estado de ánimo porque tiene que ver mucho con el placer, ¿verdad? Esto de que, digamos, hacemos actividades que generan dopamina, ¿verdad? Pero si de pronto yo tengo como este déficit, por decirlo así, entonces de pronto me vuelvo hasta más vulnerable a prácticas o a sustancias o que me generen una gran dosis de dopamina. Porque entonces, como me cuesta que sea esto sostenido, entonces ocupo acciones o ocupo estímulos que me generen una ráfaga de dopamina más inmediata, más al instante, ¿verdad? Y la parte de la noradrenalina es que viene más bien como es la que permite como eliminar distracciones, ¿ok? Y mantener esa atención por un buen tiempo.
Y realmente, digamos, en las personas con TDAH no es un tema de voluntad, es que realmente hay un bloqueo químico. ¿Okay? O sea, realmente esto como... ¿Cómo le digo a mi jefe? Sí, quiero mandarle un mensaje a mi profe de español. No, ve, no era Exacto. yo, era mi cerebro. No es que no quiera hacerlo. Pero lo que hablando, conectándolo nuevamente con el tema de pareja, ¿verdad? Esto de que tal vez alguien está en la soltería, está conociendo a alguien, es el enamoramiento, todo esto fisioquímico que en cualquier persona, independientemente si tiene TDAH o no, ¿verdad? Sucede, ¿verdad? Ese boom fisioquímico que se experimenta al inicio de tal vez de una relación o de conocer a alguna persona, digamos que es atractiva en este sentido, se da ese boom y luego esto obviamente baja. Entonces la pareja, digamos, esa persona que de pronto está conociendo, con la que está empezando a andar, lo puede interpretar como falta, digamos, ya de interés o falta de atención, porque tal vez siente, digamos, este cambio muy abrupto, o lo siente muy, de pasar de muy súper atento y haciendo cosas súper espléndidas por esa persona, a tal vez ya no tener esas conductas o esos tratos a este nivel, por decirlo así. Sí, de hecho creo que sí. Es como que cuando pasa a ser parte de mi cotidianidad, es como que ese mismo struggle, ¿no? A veces de ponerle esa cuota de atención a lo que le falta a uno, ¿no? Pero yo no sé si Burro lo notó, pero a mí me llama un montón la atención cómo ella logra volver al tema anterior constantemente. ¿Usted no siente que usted no puede hacer esas cosas? ¿Yo qué? Y Burro, ¿me está hablando? Ay, sí. No sé si le respondí. Exacto. Bueno, se habla de trastorno, ¿verdad? Pero yo pienso quizás si, no sé, aquí elucubrando, pensando de ahí a lo loco, si existe en la naturaleza algún propósito puede que llegue a cumplir, ¿verdad? Como, alguna fortaleza o alguna ventaja evolutiva pudo haber tenido, no sé, ¿qué fortalezas puede tener una persona con déficit? ¿Cuál es la gracia de tener esto? Ajá, sí. Por lo menos aquí ahí, como para decir, sí. Qué buena traducción de pregunta. Sí. Tener mi bacha aquí, tengo déficit. Para ver el lado optimista. El lado optimista, Dice que Dios no castiga 2 veces, que nos dio bueno. Un montón, digamos, son personas muy creativas, son personas que trabajan bajo presión muy bien, porque, digamos, la presión genera dopamina, genera también adrenalina, noradrenalina, todo esto. Entonces, trabaja muy bien bajo presión. Por ejemplo, también esta visión periférica, o sea, como de que a la vez estoy viendo todo y parece que no estoy atento de nada, pero eso también les hace percibir cosas que de pronto otras personas, digamos, neurotípicas, por decirlo así, tal vez no perciben. Tienen esta visión fuera de caja y es que tienen la capacidad de conectar un montón de temas o de asuntos que tal vez alguien diría, no le veo aquí pies y cabeza, pero tienen como esta facilidad, ¿verdad? Como de conectar, digamos, temas o asuntos que de pronto nadie vería que se podrían juntar, ¿verdad? O que de eso se podría crear algo o podría surgir algo. Por ejemplo, sumamente resilientes, ¿verdad? En el sentido de que viven dentro de un sistema que no está hecho para su condición, ¿verdad? Entonces tienen que jugársela para ver cómo van ahí sobreviviendo, ¿verdad? El día a día en el trabajo, en la cotidianidad. Y sí, o sea, y toda esta parte, digamos, también como de la creatividad y trabajar como bajo presión, esta parte de tener foco, hiperfoco, de pronto si logran tener hiperfoco, que por lo general lo obtienen con, digamos, actividades que les son muy placenteras o interesantes o como retadoras, ¿verdad? Son gente que puede tener un nivel de productividad más que el promedio de la gente, digamos, haciendo esa actividad. Así que digamos que también tiene su lado bueno, ¿verdad? No solamente... Que por eso, digamos, habemos personas que defendemos que es más una condición que un trastorno, porque, digamos, tiene como, o sea, tiene sus retos, ¿verdad? Nadie está negando que de pronto puede implicar un cierto sufrimiento o una cierta, digamos, o tener que recurrir a hacer cierto esfuerzo, digamos, a aprender cosas para de pronto poder ir resolviendo el día a día,
pero también tiene esas ventajas, ¿verdad? Y algo para mí muy importante, que ahí es donde yo meto ahí mi corazoncito como psicólogo humanista existencial, es el hecho de que la persona no es, por decirlo así, el trastorno en patas, ¿verdad? Sino que, que es una condición, pero que al final esta condición es apenas una partecita del todo de la persona, ¿verdad? Y la persona es alguien o va más allá de esta condición, ¿verdad? Hay un dilema, hay gente que de pronto dice, yo no tengo TDA, yo soy TDA, digamos, como para no verlo como algo que puedo quitármelo o ponérmelo, o, ¿verdad? Que al final es como que es parte también de su identidad, ¿verdad? Hay gente que incluso también, por ejemplo, personas con autismo, que también, ¿verdad? Suelen decir, yo no tengo autismo, yo soy autista. Pero a lo que voy es que la persona, a pesar de una condición, algún, digamos, o trastorno, como de pronto le quiera llamar cada quien, la persona va más allá, digamos, de estas características. El asunto es más complejo y más amplio que, digamos, solamente esta condición o estas características particulares. Que me parece eso como muy importante para que, digamos, la persona no se reduzca a un diagnóstico, ¿verdad? O que el diagnóstico no se vuelva como en una etiqueta. Igual, digamos, pueden haber personas con un mismo diagnóstico, que esas dos personas o esas personas con un mismo diagnóstico son personas muy distintas. Que incluso si yo tengo a alguien con TDA y luego puedo atender a otra persona con TDAH, al final yo tengo un universo desconocido, digamos, al frente cada vez que yo veo a alguien, a pesar que tenga el mismo diagnóstico, porque el diagnóstico en sí se puede manifestar de formas muy distintas, digamos, en la persona, y no solamente por toda esta variedad de subtipos, porque además puede ser que alguien tenga, por ejemplo, el de inatención, que tiene más o menos unos 9 indicadores, pero alguien podría, de esos 9, tener 4 o tener 6, pero tal vez alguien tiene 4, otra persona tiene 4, pero no los mismos 4, digamos, ¿ok? Igual si lo tuviera combinado, imagínate también la multivariedad de combinaciones que se pueden dar, aunque tengan, digamos, que los dos subtipos, igual como si fuera el subtipo de hiperactividad e impulsividad. Pero, digamos, aunque hubieran dos personas con los mismos indicadores exactamente iguales, digamos que fueran combinados y tuvieran exactamente los mismos indicadores de inatención o de hiperactividad e impulsividad, aún así, esas dos personas son muy distintas. Tienen historias de vida muy distintas, tienen personalidades también distintas, han pasado, digamos, por una serie de experiencias también muy distintas. Entonces todo esto también entra en juego a la hora incluso de entender cómo vive, digamos, a partir de esta condición, pero también hasta los recursos o las herramientas que se puedan hasta recomendar para cada quien para este asunto. Bueno, de hecho yo diría que Burro y yo, a pesar de que sin tener nada que respalde lo que voy a decir, creo que tenemos un tipo de idea muy parecido, creo que nuestras vidas han repercutido de maneras totalmente distintas, porque yo creo que puedo ver en mí más como esa persecución de dopamina y todo esto, y Burro más como que se le ha convertido a un interés muy grande como en controlarlo a veces o demás. En cambio yo creo que yo vivo más como en esta, que puede ser otro concepto que toquemos, que a veces como qué tanto se puede relacionar el déficit atencional a una adicción a la dopamina o todo esto, qué tan fácil es desembocar en este término y qué es ese término, pero a veces, sí, como usted lo narraba, y creo que lo hemos hablado alguna vez, yo creo que yo tengo más tendencia a estar siempre buscando como constante, como conseguir más dopamina. Sí, pero también eso va a depender, digamos, si vemos a dos personas adultas, cómo llegaron estas dos personas adultas con TDAH, digamos, qué vivieron antes cada una. Porque de pronto, voy a poner un caso así muy, muy sencillo, pero no lo mismo de pronto ser tal vez el hijo menor que el hijo mayor, por poner un ejemplo muy básico, ¿verdad? Porque, hijo único. O hijo único. O hijo. Porque de pronto aquel hijo o hija mayor, ¿verdad? Con TDAH, de pronto tuvo ciertas exigencias, ciertos roles, que de pronto le hicieron tal vez desarrollar una serie de habilidades
que tal vez otras personas por su número, digamos, en qué posición de hermano está o si está como hijo único, de pronto no se vio, digamos, tan retado a fortalecer eso o asumir esas funciones, ¿verdad? Por poner un ejemplo así como muy, muy sencillo, digamos, en cuanto a esto. Luego habría que ver, ¿verdad? Porque de pronto volvemos a lo mismo. El hecho de que también tiene que ver con un tema de gustos también, pero el hecho, digamos, de que alguien pueda verse como un poquito más que vulnerable, digamos, a ciertas conductas de riesgo o a ciertas, o a regular menos, digamos, que los impulsos, ¿verdad? Podría también verse que es una persona tal vez con más indicadores de hiperactividad e impulsividad, que tal vez el que pueda tener más indicadores de subtipo de inatención, por ejemplo. Porque la persona que de pronto tiende a ser más hiperactiva e impulsiva, que por ahí podríamos arrimar también si es más irritable o menos irritable, ¿verdad? De pronto tiene que tal vez trabajar un poquito más el tema del control de impulsos que la persona que tiene inatención. Entonces, si no ha gestionado sus impulsos, se va a ver más vulnerable a conductas de riesgo o no, pero conductas en donde de pronto simplemente está atrapado por algo que le genera mucha dopamina y que le cuesta un poco poner un alto. Porque además, acuérdense en esto de que le da como un hiperfoco, ¿verdad? Y también, a ver, y aquí lo estamos como reduciendo como si toda la persona fuera TDAH, pero ahí puede ser una persona con TDAH que además tiene otras situaciones emocionales, ¿verdad? Y que ha visto, por ejemplo, qué sé yo, en el consumo de sustancias una forma de tal vez aliviar un duelo o de aliviar, ¿verdad? De relajarse, de digamos, desinhibirse un poquito más, ¿verdad? Que incluso, por ejemplo, en las mujeres se ha dado que a veces se ha confundido el TDAH con depresión, entonces se les diagnostica depresión o se diagnostica, digamos, otras situaciones hasta que llegaron a ver que no era necesariamente esto, sino, digamos, más TDAH. Pero también puede pasar que alguien tenga TDAH y además tenga otro trastorno mental, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos de que la combinación empieza, o la diversidad, digamos, de las personas que tienen TDAH es muy variada porque podrían estar acompañados de otros tipos de trastornos, por ejemplo. No sé si estoy tratando de dejar en su evidencia porque sí conozco el término, pero ¿qué son conductas de riesgo, digamos? ¿A qué se le llama conductas de riesgo? Más como para dejarlo bien explícito. Conductas de riesgo son todas aquellas conductas que pueden poner en peligro la integridad o la vida de la persona, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, todas aquellas conductas que la persona, digamos, realiza por lo general, tal vez más de una forma, podría ser de una forma como reactiva, automática, aunque podría ser tal vez que alguien tiene conciencia, ¿verdad?, de estar haciendo obviamente algo y aún así, digamos, parece no haber como mucha toma de conciencia de las posibles consecuencias, ¿verdad? Pero en síntesis sería eso, ¿verdad? Que su vida o su integridad puedan estar en peligro por ese tipo de acciones. Porque pueden haber, digamos, conductas que generan mucha dopamina que no necesariamente se cataloguen como conductas de riesgo, porque, por ejemplo, no es lo mismo un consumo problemático de sustancias, que puede ser una conducta de riesgo, a, por ejemplo, quedarme pegada o pegado horas jugando videojuegos, por ejemplo. Que claro, quedarme pegada viendo videojuegos puede generarme consecuencias adversas, porque de pronto comienzo, digamos, a salir mal tal vez en el cole o en la universidad, o a no rendir en el trabajo, etcétera, o a no comer bien, o qué sé yo. Pero no atenta contra la integridad. Pero no necesariamente, digamos, es una acción que afecte, digamos, tan fuertemente, digamos, la integridad o la vida de la persona. Aunque se ve un japonés por ahí que se murió de estar jugando videojuegos por no comer y demás, pero ahí estamos hablando también ya de una dependencia al videojuego, ¿verdad? Que podría entrar también dentro de los trastornos de dependencia, como lo podría ser también la misma dependencia a las sustancias psicoactivas, por ejemplo. Ok. En las preguntas que nos tiraban ahí los escuchas,
más que lo hice muy raro porque no está nada habituado a hacer podcast, pero hay uno que me da ya atención, era que hablamos como de conductas de riesgo, un poco del no rendir, digamos, cuando si uno siente que puede tener déficit atencional o se refleja en esto, primero, o sea, pues supongo que la recomendación normal sería que busque un poco de ayuda de un terapeuta, ¿verdad? Pero me da risa por como lo preguntaban en los comentarios, porque hay gente que ponía como, por lo menos se puede controlar. O sea, ¿qué puede esperar una persona que quiere buscar ayuda de déficit atencional? O sea, que por tenerlo o por creer que lo tiene, al ir a buscar a un psicólogo, por ejemplo. Bueno, hablemos de psicología porque... Ok, porque también está la parte médica. Hay gente que podría incluso no querer medicación. Puede tener una posición hasta, ¿verdad?, muy crítica con la medicación. Hay mucha gente también de psiquiatría o de psicología teniendo una postura muy crítica con la medicación. Es todo un tema. Pero digamos, también hay que ver, digamos, está todo esto, ¿verdad? Si es de inatención, si es de hiperactividad e impulsividad o de ambos. Pero esto también tiene su nivel de severidad, ¿ok? Puede ser leve, moderado o severo. Entonces, si una persona puede ser que cumpla con indicadores para ambos subtipos o para uno de los dos, pero digamos que la manifestación, por decirlo así, es leve, de pronto esta persona ha ido sabiendo, tal vez ha tenido estrategias, herramientas, de pronto creció en una familia que tal vez le dotaron de todo digamos que conocimiento, aprendizaje, por ahí puede ser que se la va jugando, ¿ok? Y de pronto no requirió, o de pronto con lo que averiguó ahí a través tal vez de buenas fuentes, ¿verdad?, de páginas, ¿verdad?, especializadas o qué sé yo, de pronto ha podido ir, digamos, sobrellevando el asunto. Pero puede ser que haya gente de, no sé, de moderado a severo, que se le vuelva una situación que le sobrepasa, ¿verdad?, y que de pronto requiere buscar ayuda. Volvemos a lo mismo de lo que es problema no es problema, porque por lo general quienes tienen más lo de hiperactividad e impulsividad lo manifestaron muy probablemente en la infancia, entonces generó que ese niño o esa niña terminara en psicología y terminara con un diagnóstico más pronto, porque también le estaba afectando la condición en el estudio. Entonces ya se busca también tratar de adecuar, de justificar ciertos apoyos educativos a través de un diagnóstico. Entonces digamos que esta persona, sin querer queriendo, desde que está pequeñita, ya fue teniendo ciertos apoyos, ¿verdad? Ya hubo más conciencia de la importancia de alguien de psicología que esté ahí, digamos, apoyando. Pero si es alguien, por ejemplo, más de la inatención, que de pronto, ¿verdad?, siempre ha sentido que algo pasa, pero no sé qué es esto que pasa, porque hasta se puede confundir a veces con depresión o se confundirá, digamos, con otros asuntos. De pronto igual le toca a la persona, tal vez más por iniciativa propia, cuando está tal vez en la adultez o al final de la adolescencia, por decirlo así, ser quien de pronto busca más esa ayuda, porque tal vez como no generó tal vez ciertas conductas molestas para otros o para otras personas, entonces de pronto no fue tan dirigida, digamos, a un proceso de psicología y terminó la persona, digamos, por su propia cuenta buscando el apoyo. Yo lo que diría ahí es que al final cada quien es el que más sabe si requiere de ayuda y que no hay ningún problema en pedir ayuda y que tampoco hay que ver a la psicología como que estoy mal y entonces voy a ir ahí para que me pongan bien, porque de pronto simplemente yo puedo ir a psicología porque me he dado cuenta que tengo que fortalecer ciertas habilidades o porque de pronto quiero aprender aquello que me haga sentirme mejor, ¿verdad? Entonces no hay que esperar tampoco a que el asunto se vuelva, digamos, como muy severo o muy complejo, que me sobrepase o que no lo pueda gestionar para recurrir a ese espacio. Se puede ver también como, ok, ya yo voy sabiendo más o menos que tengo como estas cosillas y de pronto, aunque las esté manejando en cierta forma, si alguien me puede venir a mí a ayudar y darme recomendaciones y escucharme en medio de todo este asunto, pues bienvenido sea. No debería por qué solamente ver a la psicología como aquella ayuda cuando estoy en crisis, ¿ok? Y creo que cada quien es quien más sabe, digamos, si realmente eso le está sobrepasando o no y buscar por ende la ayuda necesaria.
sabiendo de que no tiene nada malo buscar ayuda, porque también puede haber una necesidad, saber que debería ir, pero de pronto hay algo que le bloquea. Yo he tenido gente que de pronto llega a psicología, o sea, a citas conmigo y me dice, yo no puedo creer que estoy en psicología, como si fuera un fracaso, ¿verdad? Como si fuera que no la pude lograr solita o solito y terminé viniendo acá, ¿verdad? Como qué tristeza, qué fracaso. Y más bien, si uno tiene, no sé, posibilidades de recurrir a ciertos apoyos y hacer que la carga sea más llevadera o poder ir llevando el asunto en compañía, pues para eso estamos, ¿no? Como seres humanos, para apoyarnos unos a otros y tener esta también corresponsabilidad del bienestar de las demás personas. De hecho, una pregunta yo siento que es muy habitual cuando, a menos uno menciona que es psicólogo, o cuando la psicología es el tema en la mesa, si es una posición casual que es, que a veces la gente dice, todo el mundo debería ir a terapia. Hay gente que cree que es solo para locos, pero también usted qué opina, y es como una pregunta inicialmente cajonera tal vez. ¿Qué opina usted de este statement? Aprovechando ¿Todos? que estoy acá. Claro, hay que aprovechar. Yo creo que esa es al final la respuesta muy personal, porque también te puedo decir que hay gente que nunca ha ido a terapia y ha ido sabiendo sobrellevar sus asuntos. O sea, no debe ser tampoco un mandato, ¿verdad? Tenés que ir a terapia si la persona no ha tenido, digamos, como esa necesidad, que sí hay personas que de pronto han podido tener, no sé, los recursos, el afrontamiento, para de pronto ir lidiando con los retos de cada día. Pero, obviamente, si una persona está pasando por una situación, ¿verdad?, ya más intensa o que no sabe cómo gestionarla, con más razón, ¿verdad?, utiliza, digamos, esta ayuda profesional que está ahí para eso, ¿verdad? Y lo otro sería también el hecho de que uno puede ir a consulta, no necesariamente para resolver algo que está mal, o, entre comillas, o para resolver algo que me genera un malestar. Yo podría ir a psicología para autoconocerme más, para fortalecer habilidades, para poder dirigir más mi propósito de vida, para de pronto poder organizarme mejor, para ir incluso sabiendo cómo poner límites, o sea, no necesariamente una situación que tenga que ver con un trastorno en específico o con una situación muy compleja o difícil, sino simplemente, digamos, asuntos que uno quiere como crecer o mejorar como persona, digamos, como fortalecerse, o temas de puedo ir aprendiendo esto y facilitarme más la vida, ¿verdad? E ir por la vida un poco más con todas estas herramientas. Incluso ahora está como muy el enfoque de habilidades para la vida, que es ir trabajando esto de negociación, resolución de conflictos, inteligencia emocional, autoconocimiento, que es la madre de todas las habilidades, porque no puedo yo manejar mis emociones, ni saber cómo me comunico, ni negociar, ni tomar decisiones, ni nada de eso si no me conozco primero. ¿Okay? Entonces el proceso introspectivo es como sumamente importante, pero lo que voy con esto es que si la gente aprende a fortalecer estas habilidades, muy probablemente las personas van a poder ir sabiendo mejor cómo conducir su vida, y hablando de situaciones de riesgo, va a estar menos expuesta a situaciones de riesgo, porque es una persona que va a actuar de una forma más consciente, más responsable también, va a ejercer su libertad con mayor responsabilidad, y es una persona que se va a exponer menos a situaciones que le puedan hacer daño, porque también hay una mayor incluso hasta valoración de su propia vida, y hay una mayor conexión con su propósito, y tiene más esto de querer, ojalá, vivir muchos años y vivirlos bien para ir cumpliendo con esos objetivos, y entonces está tan enfocado más como en esa línea que tiene más esta posibilidad, digamos, de ir como filtrando qué me hace bien y qué no. ¿Okay? Pero acordémonos que hablando me acordé de Daniel, que siempre vuelvo al tema. Qué habilidad. Que hablando de trastorno de déficit de atención, ¿verdad? Esta dificultad que también puede haber en las personas para filtrar justamente qué es aquello positivo o no, por decirlo así, para mi vida. Pero también incluso que la función que da la noradrenalina o digamos el aporte
que lo que también se le dificulta a veces a las personas con TDAH es discriminar entre estímulos, porque de pronto si estás haciendo una tarea súper importante, pasó una mosca, la mosca es tan importante como la tarea, o sea, objetivamente no es tan importante la mosca como la tarea, pero digamos en el cerebro... sí. Puede ser una mosca muy interesante. Sí, bueno, también, pero en el cerebro con TDAH, de pronto... cuesta un poquito más decir, no, ¿verdad? Estos distractores o estos estímulos que están pasando en este momento no van a captar mi atención, me voy a quedar siempre, digamos, como concentrada en esta actividad. Eso cuesta más. Y el tema ahí es entender que no es un asunto como de vagancia, de flojera, o sea, como de que la persona no le está queriendo poner, ¿verdad? Sino que es realmente ese bloqueo químico que a veces se da y que se busca la medicación para regularlo, pero que también se puede, digamos, con estrategias, ¿verdad? Justamente ir trabajando en eso. Ya sea complementando la medicación, ¿verdad? O en personas que de pronto tal vez no requiera o no quieren utilizar la medicación, bueno, utilizar otras estrategias que le ayuden como a regular eso. Okay. Si yo no sé si irme por el camino de la medicación o solo psicología, ¿usted creería que, por ejemplo, ir al psicólogo y consultarlo ahí mismo puede ser un buen primer punto de partida? ¿O? ¿Cómo consultar si...? Sí, ¿cómo ayudarse a tomar esa decisión, por ejemplo? ¿Cómo empiezo? Digamos, yo considero que quizás me cuesta más que a la mayoría afrontar, ¿verdad? Orientar mi atención o controlar mis impulsos, o estoy escuchando esto y me identifico con cosas. ¿Cómo puedo empezar, digamos, a buscar trabajar en esto? Ese es un tema que puede ser hasta polémico, porque pueden haber gente muy pro medicación y decir que sí o sí debería haber medicación de por medio. Volvemos a lo mismo, habrá gente que de pronto puede decir, se puede utilizar otras estrategias antes que, digamos, la medicación, o utilizar la medicación y luego tal vez ir recurriendo también a otras estrategias. Y tal vez voy a poner aquí dos cosas. Primero, en la infancia. Por ejemplo, si uno está atendiendo a un niño o una niña, digamos que la medicación debería ser la última, por lo menos en cierto enfoque, la medicación debería ser lo último que tal vez se utilice. O sea, habría como que primero utilizar todo lo que esté antes, digamos, como apoyo psicológico. De pronto, bueno, en los centros educativos, por ejemplo, hay maestras de enseñanza especial que tienen, digamos, un código que se llama trastornos, no se llaman de, la oficina de, tiene que ver como con trastornos de la conducta, o sea, todos los apoyos a nivel educativo, de psicología, para venir, digamos, ayudarle a este niño a regular, digamos, lo que de pronto tenga que regular y ya, digamos, ir viendo si estos cambios se van dando favorablemente, ¿verdad? Para no recurrir de primera mano a la medicación, ¿verdad? Para ver si con todas estas otras ayudas yo lo puedo ir como solventando. Aparte que también hay posiciones críticas, ¿verdad? En relación a la medicación en personas tan pequeñitas de edad. Por el tema de hasta qué punto la medicación está de pronto hecha para niños de esas edades, ¿verdad? O niños de esas edades. De pronto, ok, y ya en gente, digamos que más adulta, ahí el tema es que, por lo menos mi postura, yo lo veo así, tal vez lo veo, si la situación se está haciendo si la situación es muy molesta o es como muy severa y vos podés recurrir a la medicación para sentirte mejor, ¿por qué satanizarla? Por decirlo así, ¿verdad? Si te va a ayudar a sentirte mejor. De pronto habrán personas que digan, yo no quiero recurrir de primeras a la medicación, estamos hablando alopática, ¿verdad? Farmacológica, y de pronto utiliza otras, digamos que alternativas de medicina homeopática o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, por lo menos yo, digamos, veo que pueden haber también tratamientos más homeopáticos que podrían de pronto también, digamos, funcionarle a la persona como para regular lo que de pronto requiera, ¿verdad? Y luego obviamente que la medicación no debería, eso sí, la medicación no debería ser el único tratamiento, la única intervención que debería tener esta persona, sino que siempre hay que complementarlo con la parte
ya más de estrategias o ejercicios o técnicas para de pronto regular o fortalecer aquello que la persona requiera para ir como gestionando más lo que de pronto se dificulta dentro de la condición, ¿verdad? Por el tema químico y también los retos que la sociedad pone a las personas que por ser una sociedad que de pronto no se ajusta tanto a las neurodivergencias, ¿verdad? Entonces, y yo creo que también vendría un llamado a la sociedad en general, ¿verdad? De tal vez realmente ser un poco más inclusiva y de pronto hasta los mismos trabajos de ajustarse más a esa neurodiversidad que podrían haber entre las personas que trabajan para su empresa o para esta institución. Debería ser más un abordaje integral, digamos, que reducirlo únicamente a que si fuera problema solamente de la persona que tiene la condición, porque entonces estamos pensando que el problema es solamente químico y de la persona. Cuando hay factores ambientales y cuando también hay toda una intervención que debe de realizarse, que los medicamentos por sí mismos no van a llegar hasta ahí. ¿Ok? Entonces tiene que ser al final todo muy complementario. Para que eso es como la postura más de intervención integral que de pronto debería tener una persona. Y ya el tema de la medicación, yo creo que eso también es ya también una decisión. Puede haber, obviamente, escuchar, obviamente, criterio médico y de psicología, etcétera, pero al final es la persona quien también puede ir como valorando, que esas son posturas tal vez más contemporáneas, incluso en la misma psiquiatría o en la misma medicina, de escuchar, digamos, a la persona, a la paciente o a la persona consultante, qué es lo que quieren, ¿verdad? Hay un neurocientífico que habla de preguntarle a la persona, más que andar buscando el diagnóstico, es decirle, bueno, ¿qué es lo que vos ocupas? Que yo te alivie, que yo te ayude a mejorar para sentirte bien. Porque, digamos, ustedes, no sé si los dos tengan ya así como, bueno, Daniel que lo conozco un poco más, pero que tengan como el diagnóstico ya, digamos, dicho por un profesional, ¿verdad? Que hizo una evaluación y sacó el diagnóstico, pero yo creo que sin el diagnóstico, igual más o menos, si ustedes hacen un proceso de autoconocimiento, saben qué es lo que tienen fuerte y qué es lo que de pronto tienen que fortalecer. Sí. ¿Verdad? Entonces entraría también la discusión de ¿para qué un diagnóstico? Okay. Pregunta al público. Pregunta a ustedes también. Porque yo diría, por ejemplo, no sé, un diagnóstico de TDAH en educación es de pronto muy importante porque tal vez con este diagnóstico se presta más atención a la situación del niño o la niña, se le pueden brindar ciertas adecuaciones o apoyos. Tal vez se le etiqueta menos de vago o malcriado o cualquier otro adjetivo que de pronto el pobre niño o niña tenía por ciertas conductas y se entienda un poco más el por qué este niño o niña se comporta así, ¿verdad? Que no es un tema de voluntad, sino es un tema también bioquímico, ¿verdad? Pero también, digamos, está el peligro de poner un diagnóstico y encasillar o reducir a la persona a ese diagnóstico. Y luego está el tema de que entonces empieza tal vez a tratarse el diagnóstico y no a la persona, ¿verdad? Y es ahí donde empieza como a generalizarse el diagnóstico para todo el mundo y no se ve las necesidades que al final la persona es la que más sabe que tiene. Y al final, más allá del diagnóstico, ¿verdad? Es como que yo le diga a Daniel, bueno, más allá del diagnóstico, ¿qué ocupas mejorar? ¿Qué ocupas fortalecer? ¿Qué ocupas aliviar? Que da igual el diagnóstico, digamos, porque yo le hago esa pregunta a Daniel teniendo, digamos, TDAH y te la hago a vos teniendo TDAH, por ejemplo, y al rato los dos me responden algo totalmente distinto. Entonces, ¿de qué me sirve, digamos, el diagnóstico en ese momento? ¿Okay? Sí. Y luego también el tema de que a veces se ponen diagnósticos y es como una etiqueta fija por toda la vida. Y la persona va cambiando a lo largo de los años. No es lo mismo ser niño o niña que ser adolescente, persona adulta joven, persona en edad media, diría, o persona, digamos, adulta mayor, porque los retos son distintos, las exigencias, digamos. Sí, claro. Y también va a ir cambiando, y ahí entra también la cuestión incluso hormonal, que en el caso de las mujeres es todo un tema, porque digamos, cuando está la menstruación, bueno, la menstruación no, el ciclo menstrual, cuando por ejemplo está la menopausia,
cuando está, por ejemplo, el posparto. Esto lo que hace es que se bajen los estrógenos y esto, digamos, incide en los niveles de dopamina y noradrenalina, ¿verdad? Entonces, puede hacer que de pronto cierta, digamos que sintomatología, de pronto se pueda sentir un poco más intensa o esté más presente por un cambio hormonal. Digamos que las mujeres tenemos a diferencia tal vez, a diferencia de los hombres. Yo creo que voy a aprovechar justo este comentario porque hay una persona que nos escribe de cara a este episodio que está embarazada. Entonces, ella por eso estaba medicada, ya no puede estar medicada. Y sus psicólogos no son consejeros, pero incluso ella misma lo que quiere es ver si puede entender un poco más qué está pasando y que existe un consejo para lidiar con, además de ya que ella no tiene la herramienta de la medicación, está pues, embarazada, entonces hay muchas cosas cambiando, está todo este tema hormonal que usted misma menciona. Entonces ella misma lanza esto y no sé si qué devolución le puede dar. Ahí digamos, por lo general, ¿verdad? Suele como eliminarse la medicación. Sin embargo, aunque yo no soy médica, ¿verdad? Pero también sé que a veces los mismos médicos toman la decisión, a veces incluso si la sintomatología es muy severa, ¿verdad? De dar como pequeñas dosis, ¿verdad? Que también está esa posibilidad de preguntar, digamos, al médico que la ve o a la médica que la ve, si, digamos, al final amerita, digamos, alguna medicación como para regular de pronto ese malestar, ¿ok? Lo que pasa en una mujer embarazada es muy interesante porque se da, digamos, el incremento de la progesterona, digamos, como en el segundo trimestre del embarazo, y esto, digamos, afecta a la dopamina y también, digamos, a la noradrenalina. Pero también se da, digamos, algo interesante, que es más bien se da un aumento de los estrógenos, que es, o sea, la progesterona podría, digamos, afectar, ¿okay? La dopamina, pero los estrógenos más bien podría favorecerlo, ¿verdad? Entonces es como compensatorio, pero volvemos a lo mismo, dependerá, digamos, de cada mujer, de cada embarazo, porque podría ser que de pronto esta cantidad de estrógenos que se espera que sea alta en el embarazo, de pronto no está siendo así para esa mujer, ¿verdad? Entonces va a implicar toda una evaluación, una intervención distinta. Lo que pasa también es que en el posparto se puede dar este bajonazo de estrógenos y entonces esto también puede, digamos, afectar negativamente al tema de la dopamina y noradrenalina, lo cual, digamos, podría también explicar depresiones posparto en personas con TDAH. Okay, mujeres embarazadas con TDAH. Incluso, ¿verdad? Tener toda la precaución del caso, porque también cuando, digamos, se elimina la medicación, que a veces es así, ¿verdad? Para no afectar al bebé y demás, digamos, podría haber un cierto riesguito, digamos, a tener mayor depresión, a tener depresión postparto, lo cual implicaría también, desde ya, digamos, tomar todas las previsiones. También implicaría entrarle como más de lleno a todas las estrategias técnicas que puedan ayudarle como a regular el TDAH, a pesar que no tiene la medicación, porque donde no tiene la medicación, entonces lo que les decía en un principio, esa dopamina y esa noradrenalina no se mantiene, digamos, flotando en el espacio cerebral por tanto tiempo, por el tiempo que se debería estar. Entonces es ahí en donde, digamos, todo lo que está asociado como a retos en el trastorno de déficit de atención y hiperactividad se puede presentar como un poco más intenso, un poco más frecuente. Pero podría, digamos, recurrir a estrategias para ir solventando esto y apoyos, ¿verdad? En el embarazo es tantas cosas de las que tiene que estar pendiente una mujer, digamos, que las citas, que tomarse el ácido fólico, que de pronto, aparte de que el embarazo en sí mismo ya trae un cambio, ¿verdad? Y trae sus retos, ahora agregarle que sea una mujer con TDAH, ¿verdad? Entonces, también es importante, digamos, si tiene pareja o familiares, que vengan a la escena, digamos, a tratar de echarle la mano. ¿Cómo diría usted que le podemos echar la mano a esta persona? Ok, por ejemplo, si lo vemos a nivel de trabajo,
pienso que algo importante, bueno, si la persona trabaja o estudia, ¿verdad? Sería justamente comunicarlo, ¿verdad? Creo que algo importante es decir, ¿verdad? Que es una persona con TDAH que no está tomando medicación y que esta situación, digamos, está generando que de pronto aparezcan una serie de síntomas o de malestar que de pronto tiene que ir gestionando a través de otras estrategias, ya que la medicación no es posible. Entonces creo que comentar esto con sus superiores o con algunas personas de apoyo en el estudio, en la parte laboral, también es importante, apelando obviamente a la empatía y a la consideración en estos espacios ante una mujer que está embarazada que tiene esta condición. Si en el ámbito familiar, aparte de la empatía y la consideración que también debería haber en este ámbito, ahí sí sería importante que las personas que están más cercanas en el ámbito familiar de pronto le ayuden, por ejemplo, con la organización, digamos, de los asuntos domésticos, recordando citas médicas o el tomar, digamos, la medicación, ¿verdad?, que de pronto se recomienda para las mujeres embarazadas. Y también, obviamente, todo lo que es el apoyo emocional, debido a que no solamente es un tema tal vez de dificultad en la gestión del tiempo, en la regulación de la atención o en el tema, por ejemplo, control de impulsos, sino que también hay toda una emocionalidad que se podría estar viendo un poquito más exacerbada y que requiere justamente de comprensión y también de contención de sus personas significativas. Porque lo que les decía también hace un rato, esta, digamos que hipersensibilidad que puede tener la persona con TDAH en una mujer embarazada, no teniendo medicación, más todos los cambios hormonales que hay, puede, digamos, volverse más intensa. Entonces, de pronto, cualquier observación o algo que de pronto no le agrade, ¿verdad?, podría ser más difícil de gestionar o podría generar una emocionalidad muy intensa, ¿verdad? Entonces, ahí vendría que haya un entendimiento de esto y que esta persona, digamos, recurra justamente a utilizar una serie de estrategias técnicas que vayan, digamos, brindándole una forma de poder ir gestionando todo esto, ya que la medicación no está. Luego, con respecto, digamos, como algunos tips, por decirlo así, ¿verdad?, o recomendaciones que la persona podría ir haciendo, está, por ejemplo, tratar de tener en un calendario todo lo que son citas, lo que son tareas. Podría ser que la persona, si está trabajando o estudiando, lo realice hasta los 8 meses, por ejemplo, de embarazo. Entonces, el poder tener un solo calendario que gestione como todo lo que tiene que ir resolviendo cada día puede ser un poco más llevadero que tener diferentes agendas, por ejemplo. El hecho de tratar de, no sé, si está de pronto realizando alguna tarea, de quitar todo aquello que pueden ser distractores, que de pronto no tienen por qué estar, digamos, ahí en ese espacio. Podría ser también incluso el tema de ir ordenándose, poniendo las cosas en espacios más visibles, por si de pronto se le va a donde había como colocado X o Y medicamento o X, Y cosa que me hace falta, digamos, para el trabajo, para atender algún asunto doméstico. El tener también, digamos, un solo lugar en donde de pronto va a ir colocando todos los objetos que son más de uso diario, o que es importante no olvidar si va a salir fuera de casa, por ejemplo. Está también todo lo que son técnicas de regulación emocional, regulación, por ejemplo, de la ansiedad también. Pienso que también si por ahí hay un tema con el control de impulsos, ¿verdad?, también vendría toda esta parte de regulación de los impulsos. Hay que tener en cuenta que hay personas que de pronto se quedan en la medicación únicamente, ¿verdad?, como si la medicación va a ser todo por gestionar, digamos, que los síntomas o la condición, cuando en realidad es una parte del tratamiento que la persona podría tener, pero no es lo único, ni debería, digamos, de pensarse que es la única solución o va a ser la solución, digamos, para todo, porque va a tener probablemente para complementar toda esa intervención o toda, digamos, que todo ese tratamiento que va a ser como más integral, recurrir justamente a psicología para ir teniendo algunas
técnicas, ejercicios que le ayuden a organizarse, que le ayuden a gestionar el tiempo, que le ayuden a planificar, a gestionar los impulsos, a gestionar la parte emocional y la ansiedad, por ejemplo, que hay asuntos que de pronto la pastilla no alcanza, ¿verdad? O la medicación tal vez no llega a todos esos niveles, ¿ok? Y también el hecho, digamos, también de que todos estos apoyos externos también le pueden ayudar como a ir sobrellevando un poco todo lo que tiene que ir resolviendo durante el embarazo y tampoco, digamos, quedarse como calladita y más bien solicitar esta ayuda, que es muy importante y no tal vez como entenderlo como si fuera como una fragilidad o si fuera como que no está pudiendo, digamos, ir saliendo con todo, ¿verdad? El hecho, yo creo que cualquier persona que tenga alguna condición, que tenga algún trastorno, igual cualquier persona que no lo tuviera, digamos, debería como normalizar el pedir ayuda o debería normalizar el hecho de que uno no lo puede todo, ¿verdad? O que uno no lo sabe todo. Y también entender que uno no nace aprendido. Hay muchos asuntos que uno los tiene que ir aprendiendo, que a veces las figuras parentales se las tuvo que haber enseñado, pero no siempre tuvimos los apoyos más indicados en los momentos necesarios. Y de pronto uno llega a la adultez, ¿verdad? No sabiendo muy bien cómo hacer algunas cosas o cómo gestionarlas, pero sí es la responsabilidad de uno tratar de buscar las ayudas para aprender eso y tener esas herramientas, ¿verdad? Y creo que a veces lo que pasa incluso con esta condición o con cualquier otra condición o trastorno es que parece que todo se reduce a lo médico y es importante entender que el abordaje debe ser mucho más integral. Y también lo que les decía de que la persona lo hable con el trabajo, con el estudio, porque también, digamos, a nivel externo, las instituciones o la sociedad en la que está debería también hacer sus aportes para volverse un poquito más inclusivos o ajustarse un poco más como a las necesidades que también cada quien tenga, según sus particularidades. Es un reto complejo, pero podrían darse como algunos cambios como favorables en este sentido. Okay. No sé si es demasiado incisivo en técnicas, pero de hecho ella misma, yo creo que ella no la está pasando tan bien. pero entonces, ella misma vuelve a preguntar en la cajita y pone como tips específicos para el trabajo. Y a mí se me ocurre como que tal vez adecuar el espacio de uno un poco o adecuar sus tiempos. No sé si hay algunas que además sean como general para la gente que tiene trabajo como corporativo sobre todo. Yo sé que no habrá como una panacea para todo el mundo, pero quizás algunas técnicas sí se pueda valer la pena, o al menos dejar el tip de investigate esto, ¿verdad? Para los que nos están escuchando. Algo importante, digamos, cuando uno da recomendaciones es justamente entender eso que vos estabas diciendo, de que habría como que ver a cada persona en particular, ¿verdad? Porque cada quien vivencia este asunto de una forma muy distinta, según también los síntomas o los indicadores que tenga, ¿verdad? De la condición o trastorno. Y obviamente tendría como que analizarse esto primero para poder dar como recomendaciones un poco más atinadas para cada quien. Pero, digamos, de manera como general, a nivel de trabajo, sería como utilizar esta técnica del pomodoro, digamos, como ajustada a la parte laboral, y es ir trabajando por bloques, ¿ok? Por ejemplo, trabajar 20 minutos, media hora, tal vez dejar un tiempo como un descanso, luego, digamos, trabajar otro bloque e ir haciendo, digamos, unos 4 bloques con descansos más o menos de unos 5 o 10 minutitos y ya luego pueden hacer un descanso, digamos, un poco más prolongado y volver otra vez como a los bloques. Hay gente que comenta que esto de los bloques no le va como muy bien, pero porque a veces lo que le pasa es que más bien realiza una actividad y se queda en esa actividad, pero ahí estamos hablando más del hiperfoco. Ahí más bien es el tema de que la actividad le estaba siendo tan atractiva o interesante, que entonces ahí el tema no es tanto como el tratar de concentrarme en esto que no me agrada o que es aburrido, o que es como que la meta está como muy larga, sino que ahí más bien sería cómo gestionar el hiperfoco, ¿verdad? De poder ir, que tal vez ahí vendría, por ejemplo, ciertas alarmas, ¿verdad? Que cada cierto tiempo ya sabes que lo que indica esta alarma es que tenés un poco que detenerte
para tal vez, no sé, tomar un descanso, ir al baño, hacer una merienda o hasta almorzar, por ejemplo, que tal vez hasta se brincan horas por estar tan metidillos, digamos, que en esa actividad por un largo periodo de tiempo. Pero sí es más bien una dificultad como de mantener mi atención, digamos, en una actividad por aburrimiento, porque de pronto no es una meta a corto plazo o porque no me es tan agradable, o también en el caso de una mujer embarazada por todos los cambios que está, digamos, que experimentando, que hasta hay un tema que se llama como la niebla mental, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, no solamente el tema del TDAH, sino también los cambios que la mujer en sí, o sea, que la mujer está teniendo ya por el embarazo, ¿verdad? Que es más o menos similar independientemente, digamos, de si la mujer tiene una condición u otra o no tiene. Y ahí sería el tema de utilizar la técnica del pomodoro. Si hay un tema más como mi dificultad de activarme para realizar como la tarea o realizar la acción, ahí sería más bien ponerse este ejercicio de los 5 minutos, ¿verdad? En donde yo voy a ponerme nada más como el objetivo de hacer esta tarea o esta actividad por 5 minutos y muy probablemente digamos que bloqueo inicial o esta resistencia inicial se venza, por decirlo así. También es importante el tema de las pausas activas, porque las pausas activas vendrían, digamos, a cuidar mucho lo que es la fatiga que la persona puede experimentar, el tema, digamos, de la regulación de la ansiedad y de las emociones, también el asunto de que la persona también vaya teniendo como actividades placenteras, digamos, en ciertos momentos de su jornada laboral, por ejemplo, porque si no se le podría volver todavía más tediosa, más cansada, y está toda esta parte emocional más allá del tema de la inatención o la dificultad de mantenerse en una tarea o el hecho más bien de quitar atención a algo que le está generando hiperfoco, o sea, porque esto al final siempre está como muy relacionado a la productividad, ¿verdad? O la eficacia, y entonces se está viendo nada más como que esta mujer que está embarazada, que tiene TDAH, rinda en el trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para que rindan el trabajo por, digamos, estas dificultades que se presentan al no haber medicación? Pero está como siempre muy enfocado más a que ella siga funcionando. No es que eso está mal, pero lo más importante es que ella pueda sentirse bien trabajando y que ella pueda tener incluso una estabilidad emocional en medio de toda esta situación, que además también va a repercutir favorablemente en un mejor, digamos que desempeño laboral. Y ya luego también va a depender mucho del tipo de trabajo que tenga, si es por horario, si es por objetivos, por ejemplo, el horario que tenga de trabajo, porque de pronto es una mujer que se concentra más, y esto aplica para toda persona, digamos, para toda persona que tenga o no una condición, o para mujeres estén o no embarazadas, ¿verdad? Es el hecho de que tenemos periodos de concentración en el día, que no todo el mundo tiene los mismos periodos de concentración o de energía, ¿verdad? Entonces, de pronto yo rindo muy bien en las tardes, noches, tal vez no tanto en las madrugadas, para nada. Y habrá gente que más bien se levanta muy temprano, porque entre más temprano se levante, como que puede concentrarse mejor en esa tarea y realizarla bien. Okay. Todos no. Entonces, o sea, en un mundo ideal, ¿verdad? En un mundo ideal, los trabajos de pronto deberían de contemplar, digamos, todo eso, ¿verdad? Pero y como a veces los trabajos son tales funciones, con tal jornada, uno más bien tiene como que ajustarse mucho a lo solicitado, ¿verdad? Que para alguien, volvemos a lo mismo, para alguien neurotípico, tal vez eso puede ser aburrido, tedioso, pero lo puede lograr un poco más fácilmente, porque al tener más equilibrado esto de la dopamina y la noradrenalina, puede de pronto mantenerse en una tarea con una recompensa que está más a largo plazo, ¿verdad? Porque justamente la dopamina le va a dar esa posibilidad. Y también la parte digamos, del otro neurotransmisor, que va a poder de pronto también saber cómo encauzar mejor su atención, evitar las distracciones. Se le puede volver esto un poco menos complejo que una persona, digamos, con TDAH, que le implica un esfuerzo mayor el poder, digamos, que ajustarse a un horario, a unas tareas específicas que tal vez nos llaman mucho la atención.
o a mantener, no sé, una reunión de 4 horas en donde de pronto se espera que tenga una atención sostenida por tanto rato. Y volviendo al tema de una chica embarazada, imagínate trabajando, en un trabajo que ya de por sí para toda persona podría ser un poco pesado. Póngale que tiene el reto, que tiene TDAH y que se le hace todavía un poquito más complejo. Y asimismo, súmele que es una chica que está embarazada y que también está, digamos, sobrellevando todo lo que implica, digamos, un embarazo. Pensando en el mejor de los casos, que tenga apoyo a pareja o apoyo, digamos, que familiar, y que tenga una situación también socioeconómica más o menos estable, pero si le agregamos que esto otro de pronto tampoco está tan bien, tan estable, entonces se va volviendo una situación, digamos, como un poquito más compleja, que por eso es muy importante buscar ayuda, y sobre todo, digamos, ayuda profesional, para no solamente tener estrategias o para entender qué es lo que me pasa, sino también para ser escuchado y recibir, digamos, una contención en un momento que se las trae, ¿verdad? Entonces creo que también la relación terapéutica es muy importante porque vas a tener una escucha segura, sin juicios, con empatía, y una persona también que va a guardar esa confidencialidad, y de pronto solamente eso y la relación terapéutica ya es algo que aporta bastante para que la persona pueda ir como sobrellevando todo eso. Y si ya le agregamos que obviamente va a ir aprendiendo y teniendo herramientas y fortaleciendo habilidades y sabiendo que al final tiene una condición que le va a acompañar toda la vida, y que entonces más allá de la medicación tiene que, digamos, volverse cliente frecuente de una serie de técnicas, recursos, o sea, estar como muy en un autocuidado muy consciente, muy constante de practicar todo esto para poder ir, digamos, tratando de que la condición esté, digamos, lo más regulada posible, digamos, o bueno, la condición, los síntomas estén más lo reguladamente posible como para poder ir por la vida, digamos, con una cierta estabilidad, un cierto bienestar. Y aceptar también la condición, ¿verdad? Y no verla solamente como algo negativo, que puede tener malestar, puede tener sus retos, sino que también genera, digamos, sus puntos fuertes, ¿verdad? O sus ventajas. Sí, de hecho, bueno, voy a mencionar que yo mismo soy cliente de psicología, ¿no? Y realmente es muy interesante, y muchas de esas técnicas a veces uno las ejerce, no se sienten o suenan muy intuitivas al principio, pero uno empieza a ver resultados y empieza, bueno, como María misma dice, a hacerse cliente frecuente de ellas. Y bueno, con eso voy a aprovechar me corregirán si hace falta, pero invitar a la gente a que si a veces uno ocupa un aliado para lograr una meta, realmente la terapia es eso. Uno de mis motivos para ir a terapia iniciales alguna vez fue, ocupo organizar mejor mi tiempo y poder como hacerme dueño de mi agenda y no mi agenda mía, ¿verdad? Y de ahí pues salieron un montón de cosas que quise ir mejorando, porque uno se da cuenta que la terapia es un aliado para muchas cosas. Entonces, si uno tiene depresión o algo así, por supuesto es ideal que vaya, pero no hay que verlo como nada más cuando usted tiene una gran herida de que ir al médico, ¿verdad? Cuando usted tiene una malencia o quiere mejorar algo, pues ahí están siempre los especialistas de salud. Entonces quiero aprovechar el espacio para invitar a la gente a que si cree que ocupa un aliado en contra o no en contra, para favorecerse un objetivo, pues para eso la terapia, no es nada más para cuando ya le duele mucho esa muela emocional a uno. Y solamente creo que entonces para ir llegando al cierre de este episodio, este gran episodio, nos piden una recomendación de un psicólogo en Heredia. Entonces yo voy a aprovechar para recomendar a María Salvadora en cuestión, y también le invito a que dé sus redes, ¿verdad? Su contacto, bueno, asumiendo que quiere. Y pues nada. Yo solamente quiero aprovechar este espacio para enviar un saludo especial a Eduardito, que es un hola y un adiós. Okay. Bueno, me pueden buscar en Instagram como Weid Psicología, Weid, W-E-I-D, Psicología. ¿Puedo dar hasta el número? Puede dar hasta el número. Ok, sería la dirección 85. Si Sería 8506-6702. Atiendo en Casemotio, en Barrio Escalante. Y luego también estoy en Heredia, en Clínica Pertenecer, y en San Ramón, en Centro Emerge. Entonces estoy moviéndome ahí como por varios lugares. No sé,
podría ahí de pronto recomendar a otras colegas en Heredia, pero bueno, tengo más conocimiento, digamos, de otras zonas del país. ¿Y qué más? Creo que estamos. Creo que estamos, no se puede haber hecho mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, cualquier cosa en la parte de comentarios, si quedó una pregunta, pueden ponerla, bueno, obviamente cualquier usuario de las plataformas puede responderla, pero podemos intentar canalizarlas también hacia María o si me queda a mi alcance o el de Burro responderlo. Quiero agradecerle, muchas gracias de verdad por venir, por generar este espacio de aprender, ¿verdad? Y algún tema que yo honestamente siempre he creído que me interesa porque es mío, pero además creo que es muy frecuente en la boca de la gente, pero no muy entendido. Entonces espero que hayamos iluminado un poco de la ignorancia de nuestros ignorantes favoritos. Y bueno, yo me despido, buenas noches, o tardes, o días. Buenos días, tardes, noches, al revés, ¿no? De mi parte para la audiencia, y nuevamente agradecerle por estar aquí presente. Con mucho gusto, y más bien muchas gracias por la invitación, ha sido muy bonito, ha sido una charla muy amena, porque lo veo más como una charla. Y tal vez nada más como para finalizar, como un consejillo ahí, que claro. Daniel dice que los psicólogos y psicólogas no damos consejo, pero tal vez como mi recomendación es que como que se miren ante todo como personas, y que al final, incluso aunque uno tenga una condición, ¿verdad? Yo creo que, yo siempre digo vacilando que al final todos y todas entramos en el DSM-5 de alguna forma, ¿verdad? Entonces, que no hay que como quedarse ahí, ¿verdad? Y verlo también como digamos, lo que decía antes David, sobre encontrarle también como el sentido, no tanto el por qué de pronto tengo TDAH, sino el para qué tengo TDAH, ¿ok? Y tratar también de darle la vuelta a esto y sacar lo positivo de la situación, y también de pronto que esto también le lleve a la persona a un autoconocimiento de lo que también de pronto tiene que aportar, ¿verdad? Tal vez tiene esa condición y se vuelve alguien que ayude a otras personas o ayude a la sociedad a volverse un poco más como inclusiva, menos de etiquetas y más como de normalizar la diversidad, que al final creo que es una riqueza. Sí, así es. Y con ese hiperfoco nos despedimos. Gracias. Chao.